Buenísimas, buenísimas, buenísimas mañanitas. Buenísimas, buenísimas. Hay sol, pero hay mucha nube. No está tan feo como anoche ayer. Ayer fue terrible, terrible, terrible. Hasta las 2 de la tarde se vino a quitar la atmósfera. Mi Cristo interior, salud y bendice a tu Cristo interior, lo que vas a conectarte hoy o mañana. Hoy es jueves 18 de enero de 2018. El programa es el número 1637. 1637. Yo nací en el año 37. No de 1600. Que el espíritu de sabiduría descienda sobre nosotros todos y nos ilumine. A mí para decir lo que debo decir, a ustedes para comprenderlo. Ay, las suscripciones. Gracias, 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 gracias. Hubo 14 nuevas entre ayer y hoy. 14. Por lo tanto, hoy arrancamos con 8.958. Faltan 42 para 9.000. Y de ahí sigue 10.000. Gracias, gracias. Gracias por sus correos, gracias por escribirme cortico, gracias por sus manifestaciones y buenos deseos de bienestar y salud para conmigo. Gracias, 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 gracias. Estamos leyendo las cartas que escribió Mark Twain. Recuerden que es el autor de Huckleberry Finn. Ay, María. Libro famoso, famoso. Y muchas otras obras. Y este es su libro de cartas desde la tierra. Hoy hablaremos de la carta 3, la creación. ¿Están listos? Siéntense bien. A estas alturas ustedes ya sabrán muy bien que el ser humano es una cosa muy extraña. En tiempos pasados tuvo cientos de religiones que al desgastarlas las desechó. Hoy mantiene cientos y cientos de ellas, 3.500 en los Estados Unidos. Y crean no menos de 3 nuevas cada año. Cada año surge. Aunque aumentaran las cifras, seguirán estando por debajo de la realidad. Una de las principales religiones es la llamada cristiana. Es la que comprende a los católicos y a los protestantes. Estarán seguramente interesados en que les haga una breve descripción de esta religión, la cual está explicada en un libro llamado Biblia, de 2 millones de palabras y que contiene el Viejo y el Nuevo Testamento. Se le conoce también con otro nombre, la palabra de Dios o libro sagrado, pues los cristianos creen que cada palabra del libro fue dictada por Dios. Es ese del cual les he hablado. Este es un libro de interés extraordinario, colmado de noble poesía que contiene varias fábulas agradables. ¿Qué es una fábula? Les recuerdo, la fábula es aquel escrito o aquel cuento en donde hablan los animales. Y en la Biblia hablan varias bestias, principiando por la del Génesis, la culebra, la serpiente. Algunas historias sanguinarias, uno que otro buen consejo moral y una increíble cantidad de obscenidades. Contiene además no menos de 1000 mentiras o contradicciones. La Biblia está constituida esencialmente a partir de los fragmentos plagiados de otras Biblias que estuvieron de moda y después entraron en decadencia. Carece, por lo tanto, de toda originalidad. Los 10 mandamientos no son originales de la Biblia. Por ejemplo, el diluvio no es original. La muerte de Cruz tampoco es original. Los 3 o 4 acontecimientos más importantes e impresionantes que se narran en ella están en otras Biblias anteriores, precedentes. Perdón. Y lo mismo puede decirse con respecto a los preceptos o a los más loables de las normas del comportamiento. Hay solo un par de cosas nuevas, el infierno, por ejemplo, y ese tipo de paraíso del que ya les hablé en una carta anterior. ¿Qué podemos hacer? Si creemos, como esta gente, que Dios inventó estas crueldades, lo difamamos. Si creemos que ellos las inventaron, difamamos a los hombres.
Es un desagradable dilema en cualquier caso, porque ninguna de las partes nos ha hecho ningún daño. A favor de la paz, tomemos partido, unamos fuerzas con la gente y carguemos de este oficio, este ofensivo cargo a él, el cielo, el infierno, la Biblia, todo, en fin. Lo hizo Dios. No es bueno ni parece justo, y sin embargo al considerar ese cielo agobiante cargado con todo lo que es repulsivo para el ser humano, ¿cómo podemos creer que un ser humano lo haya inventado? Y cuando llegue a hablarles del infierno, la presión será mucho mayor y ustedes probablemente dirán que ningún hombre creará un lugar semejante, ni para sí mismo ni para otro. Es simplemente imposible. Sí, lo que se narra del infierno no tiene cabida en la mente humana. La ingenua Biblia nos hace el relato de la creación. ¿De qué? De la creación del universo. Sí, precisamente del universo. ¿Y en 6 días? ¡Nah! Su autor es Dios, el cual concentró toda su atención sobre este mundo, al que construyó en 5 días. Pero le bastó solo un día para crear 20 millones de soles, al menos 80 millones de planetas y más de 100.000 millones de galaxias, cada una con miles de millones de estrellas, a un chasquido de los dedos. ¡Nah! ¿Y para qué servía todo esto según sus intenciones? Para alumbrar la tierra. Para iluminar el minúsculo mundo de los seres humanos. Este fue el único objetivo y ningún otro. Uno de los 20 millones de soles, el más pequeño, debía iluminar la tierra todo de día y el resto tenía la función de ayudarle a una de las innumerables lunas a atenuar las tinieblas de la noche. Es evidente que él creía que sus flamantes cielos quedaban sembrados de diamantes con esas miríadas de estrellas titilantes tan pronto como el sol del primer día se hundiera en el horizonte, cuando en realidad ni una sola estrella podía brillar en esa negra bóveda hasta 3 años y medio después de que se completara la formidable industria de aquella semana memorable. Luego apareció una única estrella. 3 años más tarde apareció otra. Las dos brillaron juntas por más de 4 años antes de que se les uniera una tercera. Al cabo de la primera centuria, es decir, 100 años, no había siquiera 25 estrellas brillando en las vastas inmensidades de estos tristes cielos. Al cabo de 1000 años, no había aún el suficiente número de estrellas visibles para construir un espectáculo. Al cabo de 1.000.000 de años, solamente la mitad del despliegue actual había enviado su luz a través de las fronteras telescópicas y pasó otro 1.000.000 hasta que sucediera lo mismo con el resto. No habiendo telescopios en esa época, no se pudo observar el advenimiento. Desde hace 300 años, apenas 300, los astrónomos cristianos creen que su divinidad no creó las estrellas en aquel fatídico día. Pero los astrónomos cristianos no se detienen en esos detalles, y mucho menos lo hacen los sacerdotes. Los sacerdotes están educados para repetir lo que les enseñan. En su libro, Dios es elocuente en la alabanza de sus poderosas obras y las califica con los nombres más grandes que encuentra, indicando así que siente una fuerte y justa admiración por las magnitudes. Por otra parte, hizo esos millones de soles prodigiosos para iluminar este orbe pequeñísimo, en vez de señalar al pequeño sol de este orbe la obligación de asistirlos. Él menciona a Arcturus. Es una de las lámparas nocturnas de la Tierra, ese globo gigantesco que es 50.000 veces más grande que el Sol de esta Tierra, y que comparado con él es como un melón frente a una catedral. A pesar de eso, los chicos todavía aprenden que las estructuras, en la escuela dominical, que Arcturus fue creado para contribuir a la iluminación de la tierra. Y el niño crece creyéndolo,
mucho después de haber descubierto que todas las probabilidades están contra ello. Según la Biblia y sus siervos, el universo tiene solamente 6.000 años. Escuchen eso. Lo dice la Biblia, ¿no? En los últimos 100 años, algunas mentes estudiosas e inquisitivas descubrieron que su formación bordea los 100 millones de años. Es decir, si le damos aquel nombre del Big Bang, en 6 días Dios creó al hombre y a los demás animales. Creó un hombre y a una mujer y los puso en un delicioso jardín junto con las otras criaturas. Y allí tuvieron durante algún tiempo una armonía felices, florecientes de juventud. Pero no duró mucho. Dios les había advertido al hombre y a la mujer que no comieran del fruto de cierto árbol. Y agregó una extraña advertencia. Dijo que si comían de ese fruto, morirían. Extraño, digo, puesto que si ellos no habían visto nunca la muerte, no habrían podido entender qué quería decir Dios con eso. Interesante comentario. Ni él ni ningún otro Dios hubiera podido hacerles entender a esos hijitos inocentes lo que quería decir sin mostrarles al menos un ejemplo. La sola palabra carecía de sentido para ellos. Morirán. ¿Morirán? ¿Y eso qué es? ¿Un nuevo fruto? ¿Qué será eso? En fin. Poco después una serpiente los buscó a solas y se dirigió a ellos caminando erguida, como era la costumbre de las serpientes en esos días. La serpiente les aseguró que el fruto prohibido llenaría de conocimiento sus mentes vacías. Así que comieron y lo que era natural, pues el hombre está hecho de tal manera que siempre está ansioso de saber, a diferencia del sacerdote erigido como representante e imitador de Dios, y cuya tarea desde el primer momento ha sido evitar que sus seguidores aprendieran algo. Nadie pregunta después del Evangelio. Nadie pregunta, nadie levanta la mano en una iglesia. Nadie. Curioso. Perdón. Adán y Eva comieron el fruto prohibido e inmediatamente una gran luz destelló en sus oscuras mentes. Habían adquirido conocimientos, yo digo conciencia. ¿Qué clase de conciencia? ¿Qué clase de conocimientos? ¿Conocimientos útiles? No, simplemente el conocimiento de que existía una noción del bien y una noción del mal y cómo hacer el mal. Por lo tanto, hasta ese momento todos sus actos habían sido sin mácula, sin culpa, inocentes. Pero ahora podían hacer el mal y sufrir por ello. Ahora habían adquirido lo que la Iglesia denomina una posesión invaluable, el sentido moral. Tenían que enredarnos la vida. Ese sentido que distingue al hombre de la bestia y lo coloca en una situación superior y no inferior, donde uno supondría que sería el lugar apropiado, puesto que él tiene siempre la mente sucia y es culpable y las bestias siempre tienen la mente limpia y son inocentes. La Iglesia todavía considera el sentido moral como la más noble de las aspiraciones humanas. Muy bien, Adán y Eva sabían ahora lo que era el mal y cómo hacerlo. Sabían cómo hacer hechos de maldad y entre ellos sobresalía uno, aquel que más le preocupaba a Dios, el arte y el misterio de las relaciones sexuales. Y le preocupaba a Dios. Para ellos esto fue un magnífico descubrimiento, tanto que dejaron de pasear ociosos y se dedicaron en cuerpo y alma y como jovencitos entusiastas a esa actividad. Estaban precisamente dedicados a una de estas celebraciones cuando sintieron que Dios se acercaba caminando entre los matorrales, que es una de sus costumbres favoritas, cuando el sol declina y se quedaron paralizados de miedo. ¿Por qué? Porque estaban desnudos. ¿Desnudos? ¿Y antes no se habían dado cuenta de eso? Pues antes no les importaba. No eran conscientes. Ni a Dios tampoco. Fue en aquel momento memorable cuando nació la impudicia, valorada por mucha gente desde entonces, aunque por cierto que les costaría mucho decir por qué.
Adán y Eva entraron al mundo desnudos, sin vergüenza alguna, puros de corazón, y ninguno de sus descendientes ha llegado al mundo en otra forma diferente en nuestros días. El primer deber de una madre cristiana consiste en corromper la mente de su hijo, y es deber de ella nunca descuidarla. Si su criatura crece y llega a ser misionero, su misión consiste en ir a donde los salvajes inocentes o a donde los japoneses civilizados a corromperles sus mentes, lo que hizo Laura en Urabá. ¡Ja! ¡Lean! Después de lo cual todos estos descubren la impudicia, esconden sus cuerpos y dejan de bañarse desnudos y juntos. La convención mal llamada pudicia no tiene grado de normalidad y no puede tenerlo porque contraría a la naturaleza y a la razón. Es por lo tanto un artificio y está sujeto a la ocurrencia, al capricho enfermizo de cualquiera. Así en la India la dama refinada cubre su faz y sus senos y deja las piernas desnudas, mientras que la refinada dama europea se cubre las piernas y expone su rostro y sus senos. En las tierras habitadas por inocentes salvajes, la refinada dama europea pronto se acostumbraría a la absoluta desnudez de los nativos y dejaría de sentirse ofendida por ello. Adán y Eva fueron castigados y todavía hoy día hay defensores de ese crimen. La sentencia de muerte fue ejecutada. En las esferas celestiales podríamos burlarnos de esa clase de moralidad, pero no sería amable hacerlo en la tierra. Muchos hombres sobre la tierra poseen la capacidad de razonar, pero no la usan en materias religiosas. Hable de lo que quiera, pero no de religión. Así pues, que Dios expulsó a Adán y a Eva del paraíso terrenal y por lo tanto los asesinó por el simple motivo de que desobedecieron una orden que Él no tenía ningún derecho a dar. Pero la cosa no paró ahí, como verán. Dios tiene un código moral para sí mismo y otro muy distinto para sus hijos. Les exige a estos que traten con justicia y con suma bondad a los pecadores y que les perdonen una y otra vez, sino 70 veces 7. Pero Él no trató a Adán y a Eva con bondad ni con justicia. No perdonó ni siquiera el primer pecadito a esa parejita de jóvenes. Hubiera podido decirles, por esta vez no los voy a castigar. Que va, al contrario, decidió castigar no solo a ellos dos, sino incluso a los hijos de sus hijos por toda la eternidad. Por una culpa cometida por otros mucho antes de que ellos hubieran nacido, y todavía hoy los sigue castigando. ¿Con suavidad? Claro que no, de una manera atroz. Y cuando el hombre se refiere a Dios, lo llama justo, magnífico, virtuoso, bueno, misericordioso, clemente, bondadoso, compasivo, ecuánime. Y semejantes sarcasmos se repiten todo el día por el mundo entero, pero no son sarcasmos deliberados, no los dicen con toda seriedad y los pronuncian sonriendo con los ojos cerrados y las palmas de las manos extendidas y juntas en señal de piedad. Es decir, nosotros vivimos en un mundo muy extraño, y no nos damos cuenta que todo eso ha sido invención de los hombres. Cuando te abrazas, cuando te quieres, cuando te amas, la vida te abraza, la vida te quiere, la vida te ama. Mañana será viernes. ¿De qué hablaremos? Que la prosperidad, la armonía, la salud y la sabiduría y el amor sean con ustedes y sus familias, conmigo y mi familia. Si hoy tienes un momento de duda, de rabia, de desilusión, de tristeza, de miedo, de celos, invoca al espíritu de sabiduría, pídele que descienda sobre ti y te ilumine. Y tú cuéntale, y si en tu relato hayas algo mal puesto en tu corazón por alguien, simplemente perdona a ese alguien, ámalo, agradece, olvida. Y si es por ti, perdónate, ámate, agradece y duérmete. Y no se les olvide reír, pero por nada del mundo.